título a este mensaje, que sean uno, que sean uno, basado en Juan capítulo 17, si ya lo quiere buscar ahí en su Biblia o en su celular, que sean uno. Es una oración de Jesús, una oración sacerdotal, y creo que es muy necesaria para estos tiempos. Más allá de las diferentes congregaciones que hay en Argentina y en el mundo entero, nos nuclea un solo ser, ese ser es Jesucristo. Hay diferentes manifestaciones de congregaciones y de iglesia, diferentes formas, diferentes maneras de hacer las cosas, pero si hay algo que nos une es la persona de Cristo. Y Jesucristo, antes de ir a la muerte, antes de ir a la cruz, hizo una oración sacerdotal y una conversación tan interesante con su Padre, que considero yo que es lo que hoy el Espíritu Santo puso en mi corazón para reafirmar lo que el Señor ya nos viene hablando como iglesia. Que sean uno. Es una de las oraciones más profundas de Jesús que está plasmada en las Escrituras. Una oración, una conversación con el Padre. Como les decía recién, es una oración sacerdotal. Es un clamor del corazón de Jesús antes de ir a la cruz. Una oración sacerdotal porque en ella Jesús actúa como sumo sacerdote, intercediendo por sus discípulos y por aquellos que creerán en Él. Una oración sacerdotal, el Señor clamando por ti y por mí. Si hoy estamos aquí es porque somos resultado de esa oración de Jesús antes de ir a la cruz. Por eso es una oración sacerdotal. Él intercede por nosotros, por aquellos que vamos a creer y por aquellos que creerán en Él. Eso está en Juan capítulo 17, se lo quiero leer, versículo 21 al 23. Juan capítulo 17, versículo 21 al 23. Jesús, hablando con el Padre, dice: te pido que todos sean uno. Repita conmigo: sean uno. Sigue diciendo Jesús: así como tú y yo somos uno. Es decir, déjeme poner aquí que pongo mi cronómetro para no pasarme de la hora. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Algunos dijeron: qué bueno que puso la hora, pastor. Vuelvo a leer. Te pido que sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti, que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. Les he dado la gloria que tú me diste para que vuelva a decir, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen de la unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. El Señor intercediendo y orando por nosotros. El Señor intercediendo y orando por la unidad. Algo que tanto necesitamos hoy. Muchos celebraron o celebramos, yo no sé usted, que el presidente estuvo aquí al otro lado del puente el día de ayer y me daba impresión de ver comentarios a favor, en contra, y por qué, y en el templo, y en la iglesia y demás, buscando la división en vez de la unidad. Qué maravilloso que un presidente puede estar en una de nuestras iglesias, más allá de su discurso, si esté usted de acuerdo o no, que nosotros podamos tener a alguien cerca para poder bendecir nuestra nación a través de la persona que Dios puso. Eso es maravilloso. Jesús estaba y estuvo enfrente de autoridades. Él no tiene problema con eso. La Biblia declara que toda autoridad ha sido puesta por Dios. ¿Y cuál es el llamado nuestro? Orar por las autoridades. Entonces, normalmente la iglesia busca las diferencias en vez de las cosas que nos unen. Y si hay algo que es importante para Jesús y para el Señor, es que nosotros caminemos en unidad. Diga conmigo: unidad. Dígalo con una sonrisa mirando al que está al lado: unidad. ¿Qué tan necesaria es hoy la unidad dentro de nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo? Que sean uno. Fue la oración de Jesús. Como tú y yo somos uno. Tengo una placa aquí que dice lo siguiente, no sé si las tienen ahí a la mano. Dice: la oración de Jesús nos muestra que la unidad de la iglesia no es un lujo, sino es una necesidad espiritual.
Léalo, ahí está en la pantalla. Y trate de interpretarlo y que su espíritu pueda recibir eso. La oración de Jesús, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea. La unidad no es un lujo que nosotros debemos mostrar, es una necesidad. Si para Jesús fue tan importante orar al Padre, Padre, que sean uno, es porque Él sabía lo que iba a venir después. Sabía las diferencias en sus discípulos. Imagínense Él hablándole a los discípulos, trabajando con ellos, pero ellos no entendiendo lo profundo de la necesidad que tenemos hoy de caminar como iglesia en unidad. Es una necesidad. Necesitamos como iglesia caminar en unidad. Gracias por ese entusiasmo que tiene hoy. El otro día teníamos un tiempo con los hombres y simplemente tuvimos un tiempo. Yo tiré un disparador y nos reunimos en grupos, creo que de 5, algunos habían 6, otros 8. Y pudimos hablar de esta necesidad que tenemos como hombres, cómo caminamos la vida. Hay algún hombre que está caminando a nuestro lado, estamos siendo vulnerables con nuestras necesidades y se transformó en una dinámica muy hermosa, muy lindo poder charlar y hablar acerca de nuestras situaciones complejas en la vida. ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó a tener una comunidad de fe. Qué maravilloso es eso. Que el Señor Jesús establece la iglesia a través de sus discípulos, los apóstoles. Nace la iglesia como un lugar de comunión, como un lugar de crecimiento. Mi hija nos compartía ayer creo que fue, que se fue a juntar con compañeras de la facultad. Y bueno, una de ellas, no está aquí, ahí viene. Cree en algo, ya que venís ahí, ¿en qué es lo que cree tu compañera? En el universo. Cree que en vez de creer en Dios, cree en el universo y que todo fue creado y que el universo y el universo y el universo. ¿Ok? Entonces empezó a charlar con ella y claro, ella llega a la conclusión y dice, y sí, yo creo en el universo y que el universo hay que soltar el pasado, ¿no? Algo así le dijo y extenderse hacia adelante. Y Evelyn le dijo, eso está en la Biblia. Ah, qué interesante. Sí, eso está en la Biblia. La Biblia también habla de que tenemos que soltar el pasado y extendernos hacia lo que está adelante. Ah, mira vos. Y ella llegó a la conclusión de que pensamos igual. Sí, pero porque pensemos igual no nos hace ser uno. ¿Ok? Entonces, ella hace esta diferencia, la compañera de Eve, diciendo, lo bueno que ustedes tienen es que tienen un lugar donde se reúnen todos aquellos que creen lo mismo. Que eso yo no lo tengo. Y eso se llama iglesia. Y la iglesia no es este lugar. La iglesia es el que está al lado, adelante, atrás tuyo. Que nos reunimos semana tras semana para poder adorar al Señor. La iglesia somos nosotros. Y el deseo de Dios, mira qué tan importante para Dios es la iglesia, que Jesús antes de ir a la cruz, una de las oraciones más profundas que le iba al Padre, Padre, quiero que ellos sean uno. Como tú y yo somos uno. Quiero ir un poquito más adelante. Tengo una placa aquí que dice unidad no significa uniformidad. Hay algunos que trabajan acá en las fuerzas, ¿no? Algunos dicen, yo entendí esto, ¿no? Acá en Argentina trabajo en la fuerza. Ah, buenísimo, yo no sabía que era la fuerza hasta que no, hay diferentes fuerzas, ¿no? La policía, gendarmería, ¿digo bien? Entonces ahí me empezaron a explicar. Entonces, todas estas personas tienen una manera de vestirse. Todos se visten igual, pero que todos se vistan igual no significa que todos crean o piensen de la misma manera. Unidad no es vestirnos de una manera, no es uniformarnos y venirnos vestidos iguales. Eso no nos hace uno, simplemente nos hace ser gente fachera, ordenada, que se visten todos iguales y parecen cloncitos unos al lado del otro, pero no nos hace ser uno. La unidad que Jesús pide no es que todos pensemos igual porque somos diversos, somos diferentes. Si no, mira al que está al lado suyo y se va a dar cuenta qué tan diferente que es a usted. Somos distintos, pensamos distintos, nos vestimos distintos, tenemos diferentes gustos. Y Jesús no es que está buscando que nosotros pensemos lo mismo. Él está buscando que seamos uno en Él. Que podamos caminar nuestra unidad en Cristo. Quiero explicarle de alguna manera lo que dice Juan 17 en 3 etapas. Número 1,
La unidad que el Señor ora al Padre está basada en la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús hace referencia a esta unidad diciendo: entre Él y el Padre, te pido, versículo 21, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Implícitamente ahí está el Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Padre, mi oración es que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros. Es una alusión a una perfecta unidad dentro de la Trinidad. Cuando nosotros pensamos en la unidad y en la oración de Jesús al Padre, está basada en la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es decir, una comunión eterna entre el Padre y el Hijo, donde el Espíritu Santo nos fortalece, nos guía, nos impulsa para que nosotros caminemos en unidad. Cuando Jesús, antes de ir a la cruz, usted sabe lo que sucedió. Él habló con sus discípulos y le dijo: muchachos, yo me voy. Y el Padre va a enviar, ¿qué va a enviar? El otro Consolador, el Espíritu Santo, que los va a guiar a toda verdad. Tranquilos, yo me voy, pero el Padre provee lo que ustedes necesitan. Dios está en el cielo, Jesús ascendió al cielo, y lo que usted y yo necesitamos es la guía del Espíritu Santo para poder conectarnos al deseo de esa oración de Jesús y el Padre, para poder caminar en unidad. Unidad no es unidad solo de pensamiento. Che, ¿qué pensás vos? ¿Vos crees que podemos hacer esto? Sí, yo creo que sí. Bueno, entonces somos uno, caminamos en unidad. No solamente es eso, porque eso es unidad de pensamiento. ¿Sabe por qué? Porque en el transcurso de que ese pensamiento se lleve a cabo, van a haber diferencias entre nosotros. Van a haber situaciones entre nosotros. Van a haber maneras de pensar distintas entre nosotros. Van a haber gustos distintos, formas distintas de quizás hacer las cosas. Y el Espíritu Santo es quien nos une, esta perfecta Trinidad, para que Iglesia Vida caminemos en unidad. Es una unidad basada en la Trinidad. No hay otra unidad a la cual la iglesia pertenezca, sino a esta respuesta de la oración de Jesús al Padre. Como tú y yo somos uno, Señor, que ellos sean uno. Va a haber resultados en esa unidad, pero yo te pido, Dios, que esta unidad que está entre vos y yo, la iglesia, y ahí ponerle tu nombre y pensar en 2 o 3 personas de tu iglesia, caminen en esa perfecta unidad. Jesucristo caminó pegado a la voluntad del Padre. Jesucristo no se apartó ni una coma de la voluntad de Dios. Vivió en comunión con el Padre, vivió en unidad con el Padre, y es así donde Él pudo llevar a cabo los planes y deseos de Dios. Entonces, unidad está basada en la Trinidad. Número 2, la iglesia es llamada a reflejar esa unidad. Eso está en Juan 17. La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, usted y yo. A veces caemos en el error de decir yo soy la iglesia, haciéndolo unilateral, como que Dios habita en mí, por supuesto que sí. Pero en el conjunto, en la pluralidad, donde Dios dice: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, es ahí donde yo estoy en medio de ellos. Por eso es que hay algunos que dicen: yo soy la iglesia, entonces yo no necesito congregarme. Yo me quedo en mi casa porque yo soy la iglesia y me congrego a través de los pastores que escucho predicando la semana. Ser parte de una comunidad de fe es maravilloso, y nosotros estamos construyendo una congregación. Estamos dando los primeros pasos en ser la iglesia que Dios desea que seamos. No somos perfectos. Necesitamos la intervención divina de Dios, ¿o no? Necesitamos que Dios transforme nuestra vida.
Y de esa manera nosotros vamos a hacer la manifestación de lo que Juan 17 dice en respuesta a la oración de Jesús. Entonces la iglesia, nosotros, es llamada a reflejar esa unidad. La parte B del versículo 21 dice, y que ellos estén en nosotros. ¿En quién? En la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Que ellos estén en nosotros. Juan 15, Jesús habla de que Él es la vid y nosotros somos las ramas, y todo el que está pegado a Él llevará mucho fruto. Entonces nosotros necesitamos de alguna manera estar conectados a la fuente, estar conectados al deseo genuino de Dios para que el mundo crea. ¿Me puedes poner ese versículo 21, la parte B? Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo va a creer el mundo? ¿En el mensaje de Dios? ¿En el mensaje de Jesús? Cuando vean la unidad en nosotros. Cuando vean que nosotros caminamos en unidad. Hay gente que quizás nunca va a leer la Biblia. Y la única Biblia que va a leer son nuestras vidas. Cómo nosotros nos movemos, cómo nosotros nos desenvolvemos. ¿Está la unidad en nosotros? Es decir, ¿la gente está viendo a Cristo en nosotros? Tengo una placa aquí que dice: Jesús ora por la unidad entre los creyentes. Una unidad que no es superficial ni institucional. O sea, no está basada en la visión de un hombre. No está basada en el deseo de un hombre o de una organización, sino una unidad espiritual que nace del hecho de estar en Cristo Jesús. No hay unidad y no va a haber unidad bíblica, verdadera entre nosotros, si nosotros no estamos pegados a Cristo. Él es quien nos hace ser esa perfecta unión, ese perfecto vínculo entre nosotros, personas imperfectas. Desarrollando este segundo punto, yo veo tres cosas aquí importantes. La unidad es una obra del Espíritu Santo en nosotros. No es provocada por nosotros mismos. Es decir, no es que yo tengo una gran idea, no, y estoy buscando adeptos a esa idea para que lleguemos a cumplir un propósito específico y ese propósito específico glorifique a Dios. Porque ideas hay muchas, maneras de llevar a cabo las cosas hay muchas. Usted tiene, no sé, 4 o 5, espero, caminos para irse a su casa si usted quiere. Pero usted siempre decía el mismo, ¿verdad? Porque ya se lo conoce, se conoce todos los baches que hay, todos los lomos de burro que hay ahí, todo, ya usted ya lo conoce. Entonces usted se va por ese camino. Pero hay diferentes caminos que lo van a llevar a su destino. De la misma manera, nosotros no podemos pensar que una idea de un hombre va a llevar a cabo el plan y el propósito de Dios. Solamente la idea de Jesucristo. Por eso es tan importante lo que hoy te estoy compartiendo. Jesús ora y dice: Padre, mi deseo, y sé que es el tuyo, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Entonces la unidad es una obra del Espíritu Santo. No nace de un deseo humano. No nace de una iniciativa humana. Nace del profundo deseo del Espíritu Santo en que nosotros caminemos en unidad. Por eso es que cuando hayan diferencias entre nosotros necesitamos pedirle y preguntarle al Espíritu Santo: Señor, ¿cómo actúa en medio de esta situación? Y que no me gane mi carácter, que no me gane mi manera, que no me gane el viejo hombre, porque si es por mí, tomo decisiones apurados y meto la pata, sino preguntarle al Espíritu Santo, porque la verdadera unidad nace por obra del Espíritu Santo. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 2 en adelante. Efesios capítulo 4, versículo 2 dice: sean siempre humildes y amables. ¿Alguien dice amén? Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. ¿Alguien dice amén? Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu.
No dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos a la visión de tu iglesia local. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos al deseo del ministerio en el cual participas. Dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados, conectados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Y el deseo de Dios es que caminemos en esa unidad. Entonces la unidad como iglesia que somos llamados a reflejar no van a ser de un deseo humano, sino como obra del Espíritu Santo. Está fundada en la verdad. Esta unidad está fundada en la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿O quién tiene la verdad? Hoy se pelea mucho eso. ¿Quién tiene la verdad? Espero que no sea así en su casa, ¿verdad? Pulseando, ¿quién tiene la verdad? Hoy se pregunta mucho, ¿quién tiene la verdad? ¿Cuál es la verdad? Un concepto que yo aprendí en Argentina. ¿Cuál es la verdad de la milanesa? ¿No? Como diciendo, ¿quién tiene la receta justa, correcta? A mí más o menos me salen las milas. Las compro, sí. Las compro y las pongo no las preparo. Pero ahí voy. ¿Quién tiene la verdad? Algún hombre me miran y tiene la esposa, lo dice ella. Listo, se terminó el problema. Esta unidad está basada en la verdad y Cristo es la verdad. ¿Alguien dice amén? Cristo es la verdad. No hay otra verdad, mi hermano. El día que yo me pare aquí a hablarle de algo que no sea Cristo, usted con mucho amor, llámeme a terreno. Con amor. La única verdad es Cristo, no hay otra. El único evangelio, el evangelio del reino es Cristo Jesús, no hay otro. Cristo. Mire lo que dice Juan capítulo 6, creo que ese no se los pasé a los chicos. Juan capítulo 6, versículo 31, Jesús les dijo a la gente que creyó en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas. Versículo 32, muy conocido, y conocerán la verdad y la verdad los hará, dígalo fuerte, y la verdad los hará libres. ¿Cuál es la manera de vivir en libertad? Viviendo y conociendo diariamente a la persona de Cristo. No hay otra manera. Hoy se habla de la libertad. Es una palabra ya muy manoseada. Escuchaba por ahí el otro día la libertad financiera. ¡Oh! Libre financieramente. No sé qué significará eso, lo puedo entender, pero hay gente que busca eso, libertad financiera. Yo prefiero encontrarme con la persona de Cristo porque puedo tener todo el dinero del mundo y perderme en el infierno. Es más, Dios dice, no podés servir a dos señores. ¿Para todos tener problemas con el dinero? No, para nada. Si a usted le sobra, bienvenido sea. Para la extensión del reino de Dios. Pero quien nos hace verdaderamente libres es Cristo Jesús. Por eso Él dijo, versículo 32 muy conocido, pero hay un versículo 31 antes del 32. Ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas. Es decir, mientras me conozcan a mí y lo que yo he enseñado, entonces van a experimentar verdadera libertad. La verdadera libertad no es pasar al frente y que el pastor ore por vos. Eso ayuda, por supuesto que sí. Oramos por las necesidades, por supuesto que sí. Pero el que tú y yo caminemos en verdadera libertad es cuánto yo conozco de Cristo. Y mientras yo le conozco a Él y soy libre en Él, voy a poder manifestar la unidad con alguien más. Aquel que no es libre personalmente y no ha sido libre por medio de Cristo, se le va a dificultar mucho relacionarse con alguien, más si es del cuerpo de Cristo. Porque esta unidad está basada en la obra del Espíritu Santo y en la verdad que es Cristo.
Y es una verdad que se hace visible en el amor mutuo. Mire lo que dice Juan 13:34. Es una unidad, estoy en el segundo punto todavía, que se hace visible en el amor mutuo. Juan 13:34 y 35 dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. El que está al lado suyo, tenés que amarme, no te queda otra, decirle. Y el Señor no te da chance. ¿Por qué haces esta pausa? Porque no dice, depende el día, depende cómo te levantaste, depende de lo que cenaste anoche, depende si ganó o perdió tu equipo favorito. No dice eso. Es una orden. Escuché por ahí decir hace muchos años a un predicador, la Biblia no da sugerencias, la Biblia da órdenes. Ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros. Y él pone la vara y dice, tal como yo los he amado a ustedes, ustedes deben amarse unos a otros. Y escúcheme bien acá, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo te amó Cristo? ¿De qué manera Él manifestó el amor que nos tenía? Entregándolo todo. Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De esa manera te amó Cristo, lo entregó todo y fue a la cruz sin preguntarte primero a vos. Él fue a la cruz por obediencia al Padre, para que se cumpliese lo que Dios había determinado, pero también como una expresión tangible del amor. Y aquí dice, le preguntan a Jesús, y Él le dice, un nuevo mandamiento les doy, ámense unos a otros, pero ámense como yo los he amado a ustedes. ¿Qué estándar de amor? Entonces la unidad que debemos nosotros reflejar como iglesia, estoy en el punto 2, la iglesia es llamada a reflejar esa unidad, es obra del Espíritu Santo, no es un deseo de un ser humano, no es si me nace o no me nace, porque un día usted va a nacer amarme a mí mucho y otro día, no sé, capaz que voy por el centro y no lo vi, no lo saludé y usted va a decir, no quiero más, no amo más a ese pastor, o no lo saludé para su cumpleaños, o etcétera. No está basada en un afecto simplemente humano, es obra del Espíritu Santo. Está fundada en la verdad y se hace visible en el amor. Jesús lo hizo visible. Jesús nos amó tanto y esa visibilidad se vio. Termino, este pasaje dice el versículo 35 de Juan 13, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que ustedes son mis discípulos. El amor que se tengan los unos a los otros será la prueba ante el mundo que ustedes son mis discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Entonces bueno, la mitad, no sé qué pasa con los demás, pero bueno, los discípulos del Señor tenemos una tarea. Y esa tarea es reflejar el amor que Dios nos ha dado a nosotros. No como un trabajo, vuelvo a decir lo que me nace desde la humanidad. Solamente Cristo puede provocar el verdadero amor entre nosotros. Y número 3, hago un repaso rápido. Dije número 1, que sean uno. La unidad está basada en la Trinidad de Dios. Número 2, la iglesia es llamada a reflejar esa unidad. Ahí hablé de 3 puntitos. Y número 3, es una unidad que da testimonio al mundo. Versículo 21,
La parte final del versículo 21 dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué responsabilidad tenemos? Es decir, ¿hay alguien que puede dejar de creer en Cristo por la división entre nosotros? Eso está fuerte. La última parte, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad entre nosotros que la provoca Cristo Jesús será, se lo acabo de leer en el versículo anterior, reafirmo con este. La evidencia, el mundo va a creer que tú me enviaste por el amor, por la unidad que tiene esta iglesia. Tenemos una responsabilidad, iglesia, más allá de venir a congregarnos un domingo. Estoy feliz de que hayas venido a la casa de Dios y que nos reunamos un domingo más. Pero hay algo que Dios quiere provocar mucho más allá de reunirnos un domingo. Y que en la unidad de su espíritu se provoque en nosotros. Verdadera unidad. Jesús revela una dimensión, yo lo escribí así, misional. La unidad entre los cristianos es una evidencia visible del evangelio. El mundo debe ver que una comunidad de fe, ver en una comunidad de fe una manifestación del amor de Dios y la verdad del mensaje de Cristo. La desunión debilita ese testimonio. Cuando tú y yo caminamos en unidad, damos verdadero testimonio de Cristo. Cuando tú y yo caminamos en desunidad, se diluye el testimonio que Cristo oró al Padre que nosotros fuéramos. Ay, pastor, está fuerte eso. Para eso el Señor constituyó su iglesia. La iglesia es testimonio visible del amor y la unidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios está en el cielo, Jesucristo ascendió al cielo, su Espíritu Santo está entre nosotros. Entonces hay una tarea que a ti y a mí nos toca. Es ser testimonio fiel del reflejo de Cristo. Te desafío, me desafío a mí, a que caminemos en esa unidad. Te voy a dar dos cositas prácticas, porque suena muy lindo en el escrito, ¿verdad? ¿Cómo camino en unidad? ¿Cómo yo puedo avanzar en la unidad? Decía amén si amas al que tenés al lado tuyo, por favor. Bueno, ese amor está medio tibio, ¿no? Pero si nos amamos, a ver, déjeme ir para atrás. ¿Estás feliz de estar en la casa de Dios hoy o no? ¿Estás feliz de haber decidido congregarse el día de hoy? Bien, ahora le pregunto, ¿ama al que está al lado suyo? Algunos me miran, no sé. Ese amor debemos de alguna manera hacerlo visible entre nosotros y también de la puerta principal, la única que tenemos. Iba a decir principal, estaba pensando que es la única que tenemos. De esa puerta hacia afuera. Visible entre nosotros. Entonces, vivir una unidad implica algo práctico. Creo que está ahí en la placa. Vivir la unidad implica perdón y reconciliación. Yo sé que algunos dicen, puedo perdonar y el perdón no necesariamente implica reconciliación. Sí, puede ser, perdono pero no me reconcilio. Está bien. No necesariamente implica reconciliación. Pero si estamos hablando de una comunidad de fe, la iglesia, implícitamente el perdón debe llevarnos a una reconciliación. Porque Cristo reconcilió consigo todas las cosas en la cruz. Él no dejó ningún cabo suelto. Entonces la obra redentora de Cristo debe ser manifestada en nosotros. Mira lo que dice Efesios 4:32. Por el contrario, sean amables los unos con los otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Te preguntaba hace un momento, ¿cómo te amó Cristo? ¿Cómo te ama el Señor? Ahora te pregunto, ¿cómo te perdonó el Señor?
Lo más maravilloso de la obra redentora de la cruz es que el Señor perdonó nuestro pasado, nuestro presente y lo que vendrá. Todo lo que podemos llegar a equivocarnos, el Señor ya lo perdonó. Entonces por eso doy rienda suelta y me equivoco. No, porque si no, entonces no hemos entendido el amor hacia aquel que nos amó primero, el serle fiel, el ordenar nuestra vida, el caminar según los principios de la palabra de Dios. Pero el Señor ya nos perdonó y Él dice, perdónense ustedes como yo los perdoné a través de Cristo Jesús. ¿Cuánto te perdonó Cristo? ¿Y por qué entonces nos cuesta tanto perdonar? Perdón y reconciliación de una manera práctica. Quizás hoy al salir de este lugar vas a tener que llamarle a alguien. Vas a tener que escribirle a alguien. Vas a tener que soltar perdón. Vas a tener que extender perdón. Quizás hoy estás aquí y estás luchando con vos mismo. No te has perdonado a vos mismo y no te has reconciliado con vos mismo. Te mirás al espejo y te señalás a vos mismo por los errores cometidos. Va a ser muy difícil que podamos caminar en unidad si no entendemos lo maravilloso que significa el perdón. Lo leo una vez más. Por el contrario, sean amables los unos con los otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios os ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y el segundo punto, hay muchos, pero que yo destaco para vivir en una unidad implica, lo escribí así, no dividir, buscar la paz y construir juntos. Lo puede leer conmigo, el punto que está abajo, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. No dividir, buscar la paz y construir juntos. Lo puede leer otra vez, no dividir, buscar la paz y construir juntos. Para eso estamos acá. Gracias por eso, amén. Estamos para construir juntos lo que Dios nos llamó a construir. Esta no es la visión del pastor Víctor y su familia. No. Esta es nuestra visión. Hemos tomado la visión del reino de Dios, que es hacer discípulos. Lo estamos haciendo de una manera estratégica y queremos alcanzar a esta ciudad para Cristo. Y lo hacemos juntos. Por eso no buscamos división, buscamos encontrar la paz. Alguien me dijo una vez en una consejería matrimonial: Víctor, ¿qué querés? ¿Tener la razón o tener paz? Y yo le dije las dos cosas. Porque a veces queremos buscar tener la razón. Yo quiero ser el que ganó la pelea. Y si eso lo llevamos a una comunidad de fe, yo quiero tener la razón, pues. El que está equivocado es él o no, pastor. ¿Qué sé yo? No sé. Cuénteme la historia y podemos analizarla juntos a través de la palabra. Pero ¿qué queremos? ¿Tener la razón o buscar la paz entre nosotros? ¿Sabe por qué? Porque la paz nos va a llevar a construir algo significativo en los próximos días. No perdamos el tiempo buscando nuestras diferencias, sino busquemos construir juntos. Mire lo que dice 1 Corintios 1:10 y con esto estoy terminando. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros. Que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, que sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Que sean todos de un mismo parecer, unidos en un solo pensamiento. ¿Cuál es ese pensamiento? Que el reino de Dios sea establecido en medio de nosotros. Que el Señor Jesús haga lo que Él desea hacer en medio de su iglesia. Y que no sea una persona, que no sea el rol de uno, sino sea el rol de todos nosotros. Que tú seas parte de lo que Dios quiere hacer en medio de esta iglesia. Unidos, aquel que nos hace uno. La oración de Jesús, que sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea. Yo le pedí a 3 voluntarios que me ayuden, si pueden pasar. Les pregunté antes porque así ya estamos listos. No se imagine nada al ver esta soga, por favor. Imagínense algo bueno. Yo quiero graficarles un poquito lo que significa estar unidos a Cristo y que nosotros juntos como iglesia lo podemos hacer. ¿Puede dejar el micrófono un segundo?
Cuando el Señor nos llama, la oración de Jesús, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Cada uno de nosotros cuando venimos a Cristo, venimos y somos redimidos por Cristo. Él no es Cristo, ¿ok? Es la representación del ejemplo que estoy dando. Nos unimos a la persona de Cristo y el Señor nos va entrelazando entre nosotros. Y Él, por misericordia de Dios, es atraído a Cristo y está conectado a Cristo. La oración de Jesús, que ellos sean uno. Y eso continúa. Siga para allá. Voy detrás tuyo. Y quizás yo estoy en otro proceso totalmente distinto, que es lo muy normal de una comunidad de fe. Hay algunos que llegan primero, ¿cierto? Y hay otros que vamos llegando después. Pero lo que nos une no es una visión humana. Lo que nos une es Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús dice, muchachos, vamos para allá. Indefectiblemente, si yo estoy unido a Cristo, yo me voy a mover bajo el fluir de lo que Cristo quiere hacer. ¿Me explico? No es una idea humana. Es Cristo Jesús guiando a su iglesia. Él pudo venir antes a Cristo y Él tiene un rol, una asignación, y Él es muy distinto a Nelson. Jorge es muy distinto a Nelson y Nelson muy distinto a Víctor. Podrían decir, bueno, el chileno vino al último y bueno, me tocó, gloria a Dios. Pero en una de esas que Dios quiere hacer algo, Dios a este lo llama para pastorear una iglesia. ¿Qué diferencia tengo yo a ellos? Ninguna. Lo que me une es que estamos unidos a Cristo. Y si Cristo camina, siga para allá. Si Cristo dice, muchachos, va por acá. Por más que yo quiera resistirme, que a veces me quiero resistir, quiero hacer lo mío, quiero llevar a cabo mis planes. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando yo empiezo a decir, no, pero es que yo quiero, es que yo quiero, es que yo quiero, yo me salgo de la bendición que Dios ha llamado a su iglesia. Por eso, póngame la última placa. No la última, sino la anterior, la que decía que trabajamos en paz. No dividimos. No, la anterior. No dividimos. Buscamos la paz y construimos juntos. Porque esta cuerda la lleva el Señor. Hemos sido entrelazados por el amor de Cristo. Gracias, muchachos. Ahora sí, la última placa. Hace calor acá arriba. Que todos sean uno. Ahora sí, la última placa. No es un lindo lema. Pues es un título de una predicación, pero no es un lema. Es una misión. Podemos decir, wow, nosotros somos una iglesia que nos amamos mucho. Besitos para aquí, besitos para allá. No, nadie se quiere ir el domingo. Y es verdad. A veces quedan acá y quedan hablando. Y empezamos a apagar las luces y el sonido se baja diciendo, hermano, mañana hay que hacer cosas. Mañana sigue la semana. ¿No? Más el otro día que hacía frío y se prendieron los caloventores, estaba calentito acá, nadie quería salir a agarrar frío. Pero no es simplemente un lema que nosotros podemos mandarnos a hacer remeras. Iglesia Vida, somos uno. Sino que es una misión. Y mi desafío para ti esta noche, iglesia, es que busques las maneras de trabajar en la unidad del cuerpo de Cristo. Si venís un domingo y te congregás, gloria a Dios. Pero hay muchas cosas que puedes hacer, como los hogares de vida. Como quedarte al final, quédate al final. Si te tenemos que echar, te vamos a echar, quédate tranquilo.
Quédate a compartir. Quédate a abrazar a un hermano. Sé propicio quizás de una palabra, de un abrazo, de una bendición para alguien. Y permitámonos que la unidad del Espíritu se despierte en nuestros corazones. Permitámonos que lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros se lleve a cabo. Pero no aislados. No unos por un lado, otros por otro lado, otros haciendo quién sabe qué cosa, sino que como cuerpo, como iglesia, podamos nosotros movernos en unidad. Hay muchas cosas entre nosotros para hacer. Hay muchos ministerios que no se han todavía llevado a cabo en medio de nosotros. Hay gente que tiene deseos de hacer cosas en los hospitales. Hay gente que tiene deseos de hacer cosas y visitar las cárceles. Hay gente que tiene deseos que Dios los ha sacado de lugares difíciles y quiere ser un portavoz para esa gente, para que salga de esos lugares. Hay mucho por hacer, pero no lo vamos a poder lograr si no caminamos en la unidad que Cristo pidió al Padre. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Que todos sean uno no es un lema, es una misión de la iglesia.